Dios escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermano, ¿qué es lo que sostiene nuestra vida cristiana? No es el pastor, no es la organización, no es la familia, no es nada que nos rodee, es nuestra fe en Dios. El día que nuestra fe se acaba, se derrumba todo. ¿Qué es lo que sostiene a los grandes edificios? Su fundamento, sus bases. El día que le quiten todo eso, se viene al suelo todo. Así es nuestra vida cristiana. El fundamento de nuestra vida cristiana es nuestra fe en Dios. Porque si tenemos fe en Dios, tenemos temor de Dios. Tenemos reverencia a las cosas de Dios. Amamos a Dios y servimos a Dios de corazón. Nuestra fe. Por eso los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? Usted ve que cuando el Señor apareció en el mar y todo el mundo se asustó que era un fantasma, Pedro no dijo: si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Y le dijo: ven. Y aquel hombre tuvo fe, porque él pensó: si el Señor está caminando sobre el agua, se puede caminar sobre el agua. Si el Señor me llama, lo puedo hacer. Y se mandó sobre el agua, como que a la carretera se tiró él y empezó a caminar hacia el Señor. Y caminó sobre el mar, mientras su mirada estaba puesta en el Señor y su fe estaba puesta en Él. Pero de repente las olas, ¿verdad? Y los vientos, y no la brisa, sino el agua encima, ¿verdad? De pronto hasta un pez le pasó por ahí. Se asustó y dejó de mirar al Señor y miró hacia abajo. Hermano, ¿quién va a mirar el mar hacia abajo? Y se le fue la fe y empezó a usar mucho la razón. Y diría: la maestra ya en la escuela me enseñó las leyes de la naturaleza, y el ser humano no puede caminar sobre el agua. Y empezó a razonar todo lo humano. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Así es la vida cristiana. Mientras usted tiene puesta la mirada en el Señor y mientras usted tiene la fe en Dios, usted no se va a hundir jamás. Pase lo que pase a su alrededor, ¿verdad? Caiga quien quiera caer, se vuelva enemigo, pase lo que pase con lo que sea, usted permanece en pie porque su mirada está puesta en Dios, en el Señor. Su mirada y su fe está puesta en Dios, y usted va a permanecer años y años y años hasta que el Señor venga. ¿Qué lo sostiene? Su fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, para yo alimentar mi fe, número uno tiene que ser con la palabra de Dios. Tengo que oír la voz de Dios, tengo que oír a Dios, no las voces extrañas del enemigo o de muchos razonamientos y por allá pensamientos humanos. Tengo que llenarme de la palabra de Dios y luego orar al Señor también y perseverar en su gracia. Entonces su fe estará en mi vida. Entonces usted no va a tender a desanimarse, ni a claudicar entre dos pensamientos.
ni a poner en tela de juicio nada, ni a dudar, nada. Porque usted está bien parado en la roca. Y como le vuelvo a repetir, pase lo que pase, usted va a permanecer. Porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Si soy nacido de Dios, venzo al mundo. Entonces el mundo no me puede dominar, no me puede ganar. Y ahí es donde se marca la diferencia. Probablemente, como muchos no han nacido de nuevo, por eso es que el mundo los vuelve a arrastrar. Todo lo que ha nacido de Dios puede vencer el pecado, puede vencer todo lo que gira a su alrededor, todo lo negativo, y puede permanecer firme y fiel ante Dios. Entonces hay muchas razones para cuando usted ore: Señor, auméntame la fe, dame una fe inconmovible, una fe poderosa, una fe que mueva montañas, una fe, Señor, grande. Si se lo pido al Señor, Él me lo puede dar. Eso es lo importante. Solo así vamos a vencer, porque estamos viviendo los tiempos finales, tiempos peligrosos, de herejías, de apostasías, de mundo, de tanta cosa mala que hay en esta tierra. Y para no caer en las garras ni del mundo, ni del diablo, ni de la carne, ni nada, como somos nacidos de Dios, el pecado no puede contra nosotros. Y como está la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y ahí es donde usted tiene, su fe no está puesta en el pastor, ni en los mejores amigos, ni en la denominación. Su fe está puesta en Dios. ¿En quién cree usted? En el pastor, está perdido. En el diácono, en el presidente de la misión, en lo que sea, está perdido. Pero si su fe está puesta en Dios, usted está en victoria. Está en victoria, porque cuando la gente pone su mirada en los hombres y el hombre falla, está como aquellos que se le muere un ser querido y se quiere meter en la caja también e irse con él. Así es que muchos se han venido al suelo, porque su mirada estaba puesta en los hombres. Pero su mirada tiene que estar puesta en Dios. En Dios tiene que estar puesta nuestra mirada. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo en general, nuestra fe. Pero dice más: ¿quién es el que vence al mundo? Pregunta nuevamente. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, el que es el todo para nosotros. Lo dice Pablo también: Cristo es el todo y en todos. En Él estamos completos. No nos falta nada, porque en Él estamos completos. O sea, llevamos una vida plena. La gente piensa que llevar una vida plena es tener carro, casa, dinero, fincas. Todo eso es bueno y qué bueno el que lo tenga, pero eso no lo llena todo. Porque hay gente que tiene mucho más que eso y no es feliz, no tiene paz. Pero hay gente que no tiene todo eso, y no quiere decir que hay que ser pobre y que no hay que tener nada para estar completos en Cristo, no, tampoco. Pero que no tiene todo lo que el mundo tiene. Pero tenemos al Señor y en Él estamos completos. ¿Cuántos están completos en Él? En Él estamos completos. No estamos como el mundo afligido y porque no ha hecho esto, aquello, lo otro y que ya se muere. Porque en Él estamos completos. Y esto tampoco habla de conformismo, pero sí que en el Señor estamos completos. Vamos unos versos más.
Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí como ratificando la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, oiga esto, si somos capaces de recibir lo que el hombre dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y vuelve nuevamente al creer. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Oiga esta parte: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cómo podemos entender esto? Así como el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu nos ha adoptado como hijos de Dios y ha hecho ese proceso de adopción, por lo cual nosotros clamamos dentro de nosotros mismos: Abba, Padre. O sea, Padre mío, Dios es mi Padre. Pero los que creemos en el Señor Jesucristo tenemos el testimonio aquí adentro, en nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. No es por religión, ni por imposición religiosa de un grupo familiar, sino porque el testimonio está en nosotros mismos, pues tuvimos un encuentro personal con Él. Por eso cuando a Pablo, que iba preso, todos decían: pues si este hombre no es delincuente, no ha hecho nada malo, lo único es esa su locura, que antes era fariseo y judío y ahora es cristiano. Pablo renuncia a eso. Muchas letras lo vuelven loco. Y ya usted queda libre. Como él había apelado a César, ¿recuerda usted? Iba prisionero de ciudad en ciudad hasta llegar a Roma. Pero los gobernantes que lo conocían de su influencia, de su sagacidad, de todo ese gran Saulo de Tarso, decían: pero ¿qué pasó con este hombre si tan pilas? Y ahora se volvió loco. ¿Qué dijo él? Es que no puedo ser rebelde a la visión celestial. Esto no es una locura ni una emoción, nada de eso. Dios se manifestó a mi vida, Dios se reveló a mi vida, y el testimonio donde estaba adentro, en sí mismo. Por eso todos los que habían nacido de nuevo, que eran bautizados en el Espíritu Santo, en agua, y que perseveraban en la gracia de Dios, iban y testificaban acerca de Cristo por todas partes. Pero no era porque los mandara el pastor o porque, verdad, la religión los obligaba, no, sino que el testimonio estaba en sí mismos, adentro. Y eso es algo que no se puede hacer. Eso no es algo que ni el pastor, ni el líder, ni el papá, ni la mamá, ni el hermano puede ir y ponerle eso ahí. Es Dios. Como cuando Elías le puso el manto a Eliseo, ¿verdad? Ay, mi señor, espéreme, yo solo me voy a despedir y ya me voy detrás de usted. Le digo: ¿y yo qué te he hecho? Le digo: yo no te he hecho nada, ni te estoy pidiendo que te vayas detrás de mí. Fue el Espíritu de Dios que cayó sobre él, que le dio ese testimonio y lo movió. Y aquí lo dice claramente. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
Ahí, cada uno de nosotros tenemos ese testimonio dentro. Y eso es lo que nos mueve. Dice ahora, verso 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y así es. Alguno puede tener la religión, pero no tiene la vida. Pero el que nació de nuevo, el que cree, al que tiene a Jesucristo en su corazón, tiene la vida. ¿Cuál vida? La que el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso, ¿quién es la gente más segura, más estable, más feliz y más victoriosa? Nosotros, los hijos de Dios. Los que de veras hemos nacido de nuevo y tenemos el testimonio en nosotros mismos. El que anda murmurando, criticando, claudicando entre dos pensamientos y todo eso, mire bien, porque de pronto no ha nacido de nuevo y por eso es que vive así. Todo aburrido, todo cansado de ser cristiano, es porque no ha nacido de nuevo y no tiene la vida de Dios en sí mismo. Pero los que tenemos esta bendición, le damos gloria a Dios, porque eso es como tener energía propia que nos mueve a seguir adelante. ¿Y de dónde viene eso? De arriba, del cielo. Dios nos ayuda, hermanos. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No deje que desmaye, no deje que disminuya y no deje que se pierda su fe. Mantenga su fe en Dios y todo estará bien. Les hemos presentado la segunda y última parte del mensaje titulado La fe que vence al mundo. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.